Muy bien, señores, de la vestimenta nos vamos a los modelos de país. ¿Qué modelo de país prefiere usted que está del otro lado? Y el que le haga mejor al bolsillo, me imagino, ¿no? El que fuere, se llame kirchnerista, mileicista, masista o el que venga el día de mañana, ¿no? Menos albertista. Ahí creo que estamos todos de acuerdo, me parece, ¿no? Bueno, acá estamos con los jóvenes, ¿eh? Jóvenes que tienen pensamientos diferentes en cuanto a lo político, pero no diferencias personales. Y yo tengo una frase escrita en la empresa de la cual soy socio director, que dice, hay que ser duro con el problema y suave con las personas, ¿no? Y eso es lo que son ellos, son duros con el debate, pero después salen de acá y van, toman una cerveza, son jóvenes todavía, tienen tiempo para recorrer la noche posadeña. ¿Cómo andan, chicos? Micaela Pismení, la presentamos como joven peronista. Sí, así es. Buenas Y Agustín noches. Paredes como joven libertario. Exactamente. ¿Cómo están, chicos? Demasiado. ¿Viva la Bien, libertad, bien. carajo, o todas y todes? ¿Cómo? Así. O viva Perón. Viva ¿Cuál es la Perón. frase que tienen ahora Viva ustedes? Perón, viva Perón. Ah, Vamos bien. a volver ahora también. ¿Van a volver, seguro? Sí, por supuesto. Ah. Siempre después de un gobierno como el de Milei, vuelve un gobierno peronista. ¿Vos qué pensás, que van a volver? Que Es históricamente existe, así. No existe la más Histori- mínima posibilidad de que eso pase. Ah, ¿vos creés que no? No. Pasa que creen que Milei es una repetición de algo que en realidad nunca sucedió. Claro, lo comparan mucho con Mauricio Macri. Exactamente. Claro. Y hay Como lo que no bastantes. se animó a hacer Mauricio Macri, ahora viene en una forma más Exactamente. fuerte, por así Y decirlo. en base a lo que está haciendo, ¿cuál es tu punto de vista con respecto a las políticas económicas de Milei? Mira, con respecto a las políticas económicas, recién te comentaba algo fuera de aire y es que recién vuelvo de mi tercer trabajo. Ajá. Y me parece que eso, en resumidas palabras, habla para mí de lo que significa el panorama económico del gobierno de Javier Milei. Digo, hoy una persona joven como yo, mínimamente tiene que tener entre 2 o 3 trabajos para poder tratar de llegar a fin de mes, y ni te hablo, no te estoy diciendo tengo 3 trabajos porque después me voy un mes a Europa, porque después, no sé, hago Claro. gastos que son más de la clase alta, de la clase media. O sea, tengo 3 trabajos para poder llegar a fin de mes y poder pensar en tener una proyección de vida. Y eso me parece que es lo que nos pasa a la mayoría de los jóvenes, que ya, y esto, a ver, no viene solo desde la época de Milei, desde del gobierno de Milei, y yo se lo reconozco, ya venimos de unos cuantos años donde hay como un derrumbe del sueño, digamos, como me parece que el joven promedio hoy ya no piensa, por ejemplo, tener una vivienda, en poder acceder a terrenos como por ahí en otras épocas de nuestros padres, sí sucedió. Y me parece que ese es el resumen que puedo hacer Bien. como joven que vive esta época. Agustín. Él hizo una parte muy interesante que es la parte de que no es todo causal de Milei o no es todo consecuencia del gobierno de Javier Milei. Yo creo que, por supuesto, que hoy en día el salario de la gente que trabaja no alcanza para llegar a fin de mes y sería un necio negarlo. El tema es que, por supuesto, que hay que reconocer que si vienen de muchos años haciendo muy mal las cosas, eso ha generado un desastre que hoy en día el gobierno de Javier Milei, desde mi perspectiva, desde mi ideología y como yo veo el futuro y la parte económica, el gobierno está tratando de solucionarlo. Y a las variables y a los datos me remito. Estamos en crecimiento económico trimestral en comparación con el año pasado, en máximos históricos de consumo, en el índice de inflación de mayo dio el más bajo desde 2017, mayo 2017 si no me equivoco. Y como dice ella, por supuesto que hoy en día uno tiene que rebuscársela. Vemos en las entrevistas a nivel nacional de la gente que dice si uno busca trabajo lo consigue. Hay discrepancia, por supuesto no es tan fácil. De hecho el mercado laboral hoy en día más de la mitad se encuentra en la informalidad, con lo cual yo creo que el gobierno de Javier Milei viene a solucionar todos esos problemas que durante tantos años los gobiernos anteriores que lo precedieron no han podido solucionarle a la gente. Yo creo que es totalmente lo contrario. O sea, creo que es totalmente lo contrario, porque justamente la cuestión laboral es lo que te comentaba también, digo, cada vez vamos teniendo más trabajos y muchos de esos trabajos siguen estando en la informalidad. Digo, las aplicaciones, las famosas aplicaciones de movilidad, para no nombrar ninguna marca ni nada, digo, Sí. me parece que esa es lo más fehaciente, lo más palpable que nosotros podemos ver ahora. Si a vos no te alcanza tu trabajo, que por ahí tenés un trabajo registrado, tenés un trabajo en blanco, no te alcanza, te volcás a otro tipo de trabajo que sí o sí van a la informalidad. Y después también tengo otras diferencias en cuanto a las diferencias de lo que dice él del consumo. Está bien, aumentó el consumo, pero después si nos ponemos a ver los números del consumo,
la mayor parte de ese consumo tiene que ver con el consumo privado. Y si te pones a leer un par de informes no sé, de Fundar, ¿Qué de significa CEPA... consumo privado? ¿A qué te referís? Justamente voy a eso. Hablan de que el consumo privado muchas veces tiene que ver con las cosas que se compran en el exterior. Entonces, eso... Sí, está en un 80% tiene que ver con bueno, este aumento de las exportaciones, de lo que nosotros compramos en el exterior y demás, y solamente un 20% de lo que se consume acá. Entonces, ya, si nos vamos analizando un poquito más fino, esos números también nos da otra realidad, no son todos los que consumen. Y a ver, el tema es que hay que entender que la perspectiva del consumo ha cambiado. Debido a que el gobierno de Javier Milei viene bajando la inflación de manera decreciente en tendencia bajista desde diciembre de 2023, la gente hoy en día puede virar el consumo que antes tenía debido a que, por ejemplo, el peso se te derretía en la mano, vos no tenías poder adquisitivo, lo único que decías, llegaba el índice de inflación, te daba 12%, como dio agosto de 2023, y vos ¿qué hacías? Y te iba a comprabas 3 packs de leche, y te iba a comprabas 6 hierbas. Hoy en día, debido a que la inflación está mucho más controlada, podés optar por ejemplo, ponerte un crédito de una moto, ponerte en un crédito de una casa. Fíjate que las escrituras, en lo que va este año, están en máximos históricos de hace 20 años. El tema del patentamiento de autos y motocicletas también. Entonces hay muchos datos que, por supuesto, que no entran dentro de lo que es el común denominador de los ciudadanos. Por supuesto que un ciudadano de La Matanza, estoy hablando de personas de por ahí clase baja o por debajo de la... Claro. Entonces, se entiende. Ese es el problema para mí, digamos, porque aumenta el consumo, pero por ahí de las clases que son clase media, clase un poco más alta, pero después el consumo de la gente de clase media para abajo sigue siendo muy poco, digamos. Sí. Y ahora los traigo acá a Misiones. El tema yerbatero sin duda es uno de los que impactó fuertemente en base a una medida económica que se tomó a nivel nacional. ¿Tu reflexión cortita? Mi reflexión cortita es que, por supuesto que se entiende el reclamo de los misioneros, por supuesto que se entiende el tema de la economía regional y el tema de adaptar ideas liberales generales hacia una provincia que tiene cuestiones particulares, pero de hecho la teoría económica habla de eso. La teoría económica habla de que existen 3 fallas de mercado. Una de esas es justamente lo que es el monopolio y cualquiera de sus derivaciones. Justamente el mercado yerbatero es una de esas derivaciones, que sería el oligopsonio, si no me equivoco. Sí. Después tienes bienes públicos y externalidades, que son otras 2 que no me voy a poner a abundar. Yo creo que conforme se haga un planteo a nivel nacional, por ejemplo, de la mano de Diego Hartfield, que por supuesto que por ahí, por su ideología o demás, puede creer, o por qué no, Cacho Bárbaro, que está mucho más allegado a ese sector, yo dudo que el gobierno de Javier Milei no quiera contemplar las variables, contemplar las propuestas y así aplicarlas a nivel de la provincia. No, me sonrío porque, a ver, el pedido de la restitución de las funciones del INIM se viene haciendo desde que justamente el gobierno desreguló el INIM. Entonces me parece que evidentemente sí el gobierno de Javier Milei está haciendo oídos sordos a ese pedido, porque de hecho el gobernador Hugo Pasalacqua presentó un montón de notas y un montón de notas al gobierno nacional pidiendo esto. Ahora lo escuchábamos recientemente, a Oscar Herrera Aguad, candidato a diputado nacional, justamente con esto, que va a sostener este pedido para tratar de devolverle un poco de dignidad a los más de 12.000 productores misioneros que tenemos, porque está todo bien, o sea, con abrir la economía y qué sé yo, pero, y de hecho lo debatimos en un programa, porque nosotros compartimos un programa que se llama Dólar Blue y siempre llevamos a especialistas y a gente que está muy formada en el tema. Juan Sichowski, expresidente del INIM, también fue y habló, de justamente este pedido, o sea, hay cerca de 12.000 familias misioneras que están descontempladas hoy, que están pidiendo un precio justo, y me parece para mí que avanzar como si nada en una apertura del comercio sin tener en cuenta esto de antemano termina provocando lo que está pasando ahora, digamos. Entonces, ¿Agustín? Sí, a ver, cada uno puede creer que Javier Milei o cada uno de los que conforman su gabinete no escucha las plegarias o los pedidos que se hacen. Yo creo literalmente que si uno puede hacer una propuesta decente presentando números, el tema es que hay cierto trasfondo en la parte del INIM, porque uno tiene una perspectiva de que el gobierno se tiene que meter en el negocio del privado. Entonces es un debate que no va a terminar nunca, porque los misioneros van a decir sí, porque si no las grandes productoras de yerba mate se abusan del precio, pero la realidad es que ¿cuántos monopolios conoces en el mundo que le hicieron mal a la gente? Entonces, por supuesto que se entiende de las pequeñas familias yerbateras que viven de lo que le venden, el precio del que le venden el kilo de yerba mate a esas grandes productoras. Hay un debate filosófico que viene de hace años y la doctrina económica dice que los monopolios no han generado
este desastre que desde acá se promulga hace bastante Está tiempo. bien, pero vos estás hablando de grandes y mundiales monopolios y en este caso estamos hablando de una provincia, de un lugar que es bastante chico proporcionalmente, hablando geográficamente, digamos, no estamos comparando, o sea, estamos comparando cosas que no tienen nada que ver, digamos, y te estás olvidando de que estás afectando a una familia y ahí me parece a mí que es donde más discrepo yo a nivel general con el gobierno de Javier Milei porque me parece que es bastante insensible, porque con tal de justificar la cuestión de, bueno, ahora voy a liberar todo y arréglense como puedan, a mí me parece todo lo contrario. Está bien con regular, con hacer más eficiente el Estado, está perfecto, con eso coincido, te lo he dicho muchas veces, Aus, pero me parece que cuando se descuidan, digamos, los derechos fundamentales de una familia, y acá ya no solo hablamos de la yerba, hablamos de la educación, hablamos de la salud, ahí me parece que tiene que haber una pata del Estado presente. Bueno, chicos, por último, hagamos un pequeño ejercicio, si le parece. Vamos. Que me parece desde cortito nada más. Hagamos, él es Javier Milei, ¿qué le dirías a Javier Milei? Ella es Cristina Kirchner, No. ¿qué le dirías a Cristina Kirchner? ¿Qué le dirías a Javier Milei? Yo le diría que Él es sea... Javier Milei, decirle, Javier Milei. A vos, Javier Milei, te hablo. No, te pido que seas un poco menos insensible con la gente y también que seas un poco menos cruel porque me parece que como presidente de la nación nos estamos metiendo o nos estás metiendo de alguna manera en un contexto sumamente violento que me parece que no lleva a ningún lado. Javier Milei, no, Agustina, Cristina Kirchner. A Cristina, bueno, Sí. me alegra Ahí. que estés donde estés, por suerte. Pero más que hablarle a Cristina, que para mí ya es parte del pasado, yo le agregaría al ciudadano, le diría que confíe, le diría que este gobierno viene a solucionarle los problemas que el ciudadano tanto le ha demandado a sus representantes durante mucho tiempo, soluciones que no han encontrado. A los datos me remito, la economía viene funcionando de una buena manera y no dudo que en las elecciones de acá a octubre vamos a tener buenos resultados y se perpetuará en el poder el tiempo que la gente así lo desee, porque sin duda que va a mejorar el bienestar de cada uno de los ciudadanos argentinos. Perpetuará, dijo. Ojo con esa Eso palabra, es muy porque de- después le con critican la al votación de kirchnerismo, le critican al kirchnerismo y venezolano. usan el mismo Con la discurso. votación de la gente, por suerte. Tremendo. Bueno, chicos, gracias por venir. Gracias a vos. por el Gracias, debate. Mario, Bueno, un gusto. hacemos pausa, ya venimos.